¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues esta es la clase de el Talase Evaluación de Políticas Públicas correspondiente a la semana 6, hoy jueves 9 de septiembre, son 15:15 de la tarde. Pues agradecemos enormemente a Abigail Morales, a Ángeles Ortiz, a Beatriz Ortiz, a Breida Caballero, a Diego Estrada, a Emma Enríquez, a Jocelyn Guadalupe, a Luis Castañeda, a Manuel Guzmán, a María Teresa Cajero, a Melissa Itzel Trinidad, a Paula Parra, Paula Parra, Teodoro de Jesús y Viridiana Reyes, que son las personas que tengo registradas en este momento. Pues sean todos ustedes bienvenidos a esta clase de la semana 6, correspondiente al jueves 9 de septiembre. Bueno, pues yo no les había mandado los enlaces, la verdad es que, perdón, había omitido la entrega de las traducciones. Entonces, ahorita ya lo puse sin fecha. Tengo entendido que ya lo tienen trabajado, pero nada más para no tener, digamos, por ahí dispersos. Ya saben que el Classroom permite que se organicen en tareas sus entregas, ¿no? De tal modo que a mí me permite o me facilita el Classroom mediante esta herramienta poder asignar las calificaciones. Entonces, por eso me permití en este momento ponerles ahí las ligas para la entrega de las tareas que desde la semana 3 pues han estado ustedes trabajando, ¿no? Entonces les pediría que sin ninguna restricción temporal, pero bueno, lo antes posible, pues fueran subiendo eh, tanto en lo grupal como en lo personal sus traducciones, ¿no? Ahí están ya los vínculos y en este momento también les acabo de adjuntar, voy a compartir pantalla, ¿por qué? Ahorita les voy a explicar por qué. Voy a compartir mi escritorio, ¿no? Ay, no tengo nada comprometedor abierto, no creo que no. Bueno, eh, les acabo de mandar, bueno, ustedes están viendo el tablero de tareas, que lo pueden ustedes ver aquí, lo acabo de poner, ahí tienen la fecha de creación. Y bueno, finalmente en esta última, que es en la que vamos a estar trabajando hoy día, que son de ODS y evaluación, ¿no? Entonces aquí ya muchos de ustedes ya habrán visto, ¿no? Que es una especie de términos de referencia, ¿no? En la cual se está viendo, ¿verdad? Se está viendo el Word, ¿verdad? Sí, profe. Gracias, es como estoy compartiendo pantalla completa, no sé si me restringe a los archivos. Entonces, aquí en este espacio que ya les había pasado, de una liga que está adjunta en su bibliografía, ustedes ya habrán visto este es el temario, quiero que se ubiquen acá, bueno, váyanse a la parte de bibliografía, ahí tienen evaluaciones de programas del 2019 que tienen relación con alguno de los 17 ODS. Entonces, ahí hay varias evaluaciones que son las que un grupo de ACEVAL, que hace un año, el año pasado estuvimos trabajando, tratando de vincular cómo los objetivos del desarrollo sostenible ya estaban integrados en algunas evaluaciones. Entonces, un grupo de trabajo se dio la tarea de buscar cuáles de las evaluaciones ya se vinculaban con alguno de los 17 objetivos, y fueron estas, ¿no? Entonces ya no los tienen que buscar. Yo les pediría más bien que ustedes seleccionaran alguna, ahorita vamos a decir cómo, seleccionen una evaluación, por ejemplo, no sé, aquí, diseño empresarial en Jalisco, ¿no? Bueno, aquí está la coordinación, los investigadores responsables, este es un informe final, lo hace de Moscópica, México, pues que es una empresa privada, una consultoría privada, que entrega como documento final de una evaluación de diseño. Entonces, aquí pues ya ustedes verán, esto ya se los di desde la semana 1, no sé si ya lo habían visto, esta carpeta con estas evaluaciones,
Y entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes con el trabajo que les acabo de mandar, ese sí, con fecha restringida para el próximo 17, para el 19 de septiembre, ¿no? Que es domingo, el domingo a la última hora, no de esta semana, porque bueno, como yo me tracé una semana, pues no les voy a asumir los costos, les voy a dar una semana más para que lo entreguen. Digo, yo sé que pues muchos de ustedes tienen la obligación ética y moral de comer pambazos y emborracharse el 15 de septiembre como parte de nuestra, decía Gabriel Said, de nuestro patriotismo mexicano. Pero bueno, aludo que cada día sean menos patrióticos o patrioteros y bueno, vean la independencia de México de una manera más, pues más crítica. Digo, no obstante, yo sé que es un evento familiar donde pues los papás hacen pozol, invitan a los tíos. Está bien, pues es una festividad. Eh, yo hubiera querido que me entregaran el trabajo antes del 15 de septiembre, pero eso nos obligaba a que entonces ustedes entregaran el trabajo el próximo martes 14. No quiero apurarlos. Lo que pasa es que no quiero que también se la pasen en esta festividad pensando en el trabajo, por eso lo pospuse hasta el domingo, ¿no? O sea, a mí no me gusta dejar trabajos cuando son días de asueto. Entonces, ustedes díganme si lo dejamos hasta el domingo 19 o hasta el martes 14 y ya se emborrachan a gusto el 15 y 16 de septiembre. No sé, ustedes díganme, ¿no? Por favor, coméntenme. Yo le puse ahí, pero no lo puedo cambiar, tampoco hay ningún problema. Bueno, entonces, si ustedes se van de hecho, aquí en el temario, como ustedes pueden ver, en la semana 6 ya está la tarea de vincular la agenda de los ODS con alguno de las evaluaciones seleccionadas. Esta carpeta que les acabo de presentar son las evaluaciones seleccionadas, ¿sale? Y aquí, si ustedes se van a tareas, si ustedes se van a sus tareas, van a hallar a la última tarea, a la que se asignó para el 19, verán este Word, ¿no? Me pueden indicar si ya es visible este Word, ¿no? Son una especie de Sí, términos de profe. referencia. Gracias, Viridiana. Es una especie de términos de referencia, ¿no? Entonces, ustedes van a entrarle a una de estas evaluaciones, por ejemplo, a esta, ¿no? Que yo la seleccioné aleatoriamente, sobre la evaluación de diseño del programa FOJAL, Emprende, ¿no? De Jalisco, del gobierno estatal de Jalisco. ¿Y qué voy a hacer? Pues la voy a leer con mi equipo, y ay Dios, y entonces voy a llenar con mi equipo este formato. Ajá, que ya viene adjunto en la tarea. Digo, inicialmente ustedes van a poner, pues ya saben, nombre del programa, cuál es el espacio subnacional, pues en este caso es Jalisco, cuál es el objetivo de desarrollo sostenible al que hace alusión, cuál es el periodo de ejecución del programa, cuál es la institución o organización responsable del programa. Si vieron que quiere una empresa privada, lo mencionamos. Eh, quiénes son los nombres de ustedes, cuál es el profesor y nombre de la UEA y cuál es el presupuesto anual del programa según tanto las reglas de operación, sí, según estos informes, ¿no? Entonces, aquí ya está el drive para acceder a la carpeta que ustedes ya tienen allí. Y pues nada más irán respondiendo estas preguntas. Realice un resumen de la evaluación de diseño enfatizando, 1, problema que atiende, 2, objetivos nacionales. En fin, no voy a repetir, ¿sale? Porque está ahí textual, ¿no? Pregunta 2, Cohen y Martínez, ya saben, ¿no? Señalan que un problema público está compuesto por 5 características. Determine cuál es el estado que guardan en la evaluación de diseño de estos programas seleccionados. Entonces, ustedes me van a decir qué tan acotado está, si está sostenido empíricamente según este informe, si están abordando el problema como una ausencia de un servicio o realmente es un problema social o una necesidad, qué sé yo. Tiene diagnóstico según ese informe, tiene claridad sobre la población objetivo. Todo eso, la evaluación de diseño, la tendría que estar ya explicando. Ajá. Ojo, no van a revisar reglas de operación, van a valorar la evaluación hecha a ese programa, ¿sale?
Van a contestar la pregunta 3. Con base en el documento a analizar, responda cómo da cuenta del diagnóstico del programa bajo los siguientes criterios. ¿Se acuerdan que les había dicho que todo diagnóstico tiene 11 características? Bueno, pues, según yo. Entonces, ustedes van a enumerarlas. Bla, 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 bla. ¿Sale? Hay unas gráficas, la MIR, me van a decir qué tan coherente es la lógica vertical, horizontal, bla, 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 bla. ¿Vale? Y al final me van a hacer favor de entregar, bueno, no es un favor el que me hacen, ¿no? Sino es una actividad que procura, pues, que evidentemente tengan mayor conocimiento del tema, ¿no? Permítanme. Ay, es que... Entonces, ustedes, aquí al final hay un tablero donde ustedes me van a asignar un puntaje. Por ejemplo, del ítem de justificación de creación y diseño del programa, yo pondero que hay un puntaje máximo de escala 10, del 0 al 10. Ustedes me van a poner, bueno, la justificación, según nosotros, según las personas integrantes del equipo, el puntaje asignado que le damos a esta evaluación de diseño en cuanto a su justificación es escala 10 o 9, ¿no? En cuanto a la contribución a las metas y objetivos subnacionales, ¿qué calificación le dan? Pues, escala 10, pues un 8. Escala 20, si hablan muy bien de la población potencial, del objetivo y mecanismos de elegibilidad, no, yo le pongo 15, etcétera, etcétera. Entonces hay un puntaje máximo 100 y aquí, no sé, luego ustedes lo van a sumar y me van a poner que el programa, según su valoración, pues sacó un 85, por ejemplo, y pues me agregan aquí observaciones y recomendaciones. ¿Ok? Entonces, este trabajo lo van a entregar, repito, el siguiente, de este domingo que viene al otro, ¿no? Creo que no hay ningún problema. O si lo quieren entregar antes, el martes 14, repito, para que no los agarre en la tequiladera, el 15 y 16, o qué tal si los ponen a desfilar, ¿no? Oye, pues si no es Cebetis, ¿no? Ponen ahí a desfilar en Lerma a los alumnos de UAM, ¿eh? Si no es la secundaria 25, oigan. Pero bueno, estos directivos que tenemos. En fin. Ojalá no los manden a marchar, ¿no? Como chamaquitos de primaria, ¿no? Con su banderita, amada bandera. Entonces, para no interrumpir sus festividades, pues yo les decía, si lo hacemos desde el 14 o hasta el 19, ¿no? No escucho ninguna valoración, entonces lo dejamos el 19. ¿Ok? Entonces, ahí están las instrucciones, está todo claro, creo yo, ¿no? Dejo de compartir porque, híjole, no sé si falte gente. Yo en mi lista tengo, ¿cuánto genterío? A ver, ¿cuántos son ustedes, chicos? Oye, según yo no la cerré, pero a ver. Según mi lista, son 17. Hay 16 en este salón, en esta aula virtual, menos yo, hay 15 de ustedes, faltan 2, ¿no? ¿Cierto? Entonces, lo que voy a hacer es hacer un seleccionado vía aleatoria con base en el propio algoritmo de ¿cómo se llama? De nuestro Zoom, ¿sale? Entonces me voy a ir a la sección de grupos. Un minuto, jóvenes, ¿no? En este momento dejo bueno, no voy a dejar de grabar, pero voy a crear unos grupos automáticamente. No sé si vean allí, sí sale la notificación que estoy asignando automáticamente. O sea, no lo estoy asignando manualmente. Nos aparece la No se ve. notificación que nos invita a unirnos a un grupo individual. Ajá. Sí, es que yo ahorita en este momento puse sección de grupos y me salen 3 opciones. Asignar automáticamente, asignar manualmente y permitir que los participantes se seleccionen entre sí.
¿no? Entonces, para evitar problemas, vamos a dejarle a la reina Fortuna, como dijera Maquiavelo, vamos a dejarle a la diosa Fortuna, pues, la capacidad de organizarnos. Yo voy a hacer, ¿qué te gusta? Somos 15, pues 3 equipos, ¿no? Vamos a crear automáticamente, y es como van a quedar en el equipo. Yo por eso dejo grabado para que al rato no digan con que a Chuchita la bolsearon y que me cae mal Lupita, que me cae mal Francisca, que me cae mal Chuchito y ya me cambié de equipo. A ver, aquí no estamos en la primaria, yo sé que los llevan a desfilar como si fuera la primaria, pero les voy a pedir que se queden en el equipo que quede asignado. Es una cuestión aleatoria, ¿sale? Entonces, y las personas que no entraron, pues, pues, sorry, no puedo hacer mucho. ¿Mm? ¿Sale? Entonces, allí está. Nada más, por favor, reconózcanse y váyanse un minuto a la sesión, por favor. ¿Vale? ¿Listo? Denle a aceptar. ¿Listo? Bueno, en este momento no tengo a nadie en la sala porque todos están en la sala, en sus salas. Eh, Como esto es una grabación, voy a ir a cada una de las salas, nada más a mencionarlos para que quede grabado. Bueno, aquí el grupo 1, que es de la sala 1, está Breida, Luis Castañeda, María Teresa Cajero, Melanie y Teodoro. De la sala 2 está Abril Abigail Morales, Ángeles H. Ortiz, Beatriz Ortiz, Melissa Itzel y Viriniana Reyes. De la sala 3 está Diego Estrada, Emma Joana Enríquez, Jocelyn Guadalupe, Manuel Guzmán y Paula Parra. ¿Sale? Me voy a ir a cada uno de ustedes. Me voy a unir a la sala 1. ¿Qué razón? Bueno, reanudamos la grabación de la clase. El compañero, ahí ya me habías dicho hace 3 minutos. Bueno, Luis Castañeda nos hizo la observación de que no estaba grabando luego de haber ido a los grupos. Entonces, nada más para que quede grabado en la presentación, pues estábamos hablando los últimos 5 o 10 minutos, pues de la incorporación, la importante reforma constitucional del 2002 en materia de derechos humanos. ¿Por qué estamos hablando de derechos humanos en un talase de evaluación? Porque todos los programas deberán de tener enfoque de derechos. Yo también sostengo que la agenda ODS, la agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, tienen un enfoque de derechos. Entonces, el evaluador en un futuro ya inmediato, tendrá que incorporar la perspectiva de género en las evaluaciones. Y si quiere entrarle al análisis, si un evaluador, valga la redundancia, quiere evaluar los ODS, debe de tener una perspectiva de derechos humanos. Punto. ¿No? Entonces, por eso estamos haciendo en esta clase un recuento de la importancia de los derechos humanos, donde hablamos de la reforma constitucional de 2011, los 10 artículos que se modificaron, cómo los tratados internacionales quedan al mismo nivel que la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, se aplica el principio de pro persona, y la reforma al artículo primero, que incorpora la progresividad en la perspectiva de derechos humanos en todos los programas de gobierno, ¿no? Decía yo hace rato que nos estaba grabando esta clase que, pues en realidad, mucho de lo que llamamos política pública, en realidad no dejan de ser programas de gobierno. Bueno, estos programas de gobierno o política pública, que a mí me parece una incorrección llamarle política pública a lo que en realidad son programas de gobierno, bueno, cual sea el caso, deben de tener un enfoque de derechos basado en la reforma del 2012 al artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, ¿sale? Entonces, esto los evaluadores tradicionales no lo están incorporando. Los nuevos jóvenes, la nueva generación de evaluadores emergentes ya tendrá que incorporar el enfoque de derechos, porque cualquier programa de gobierno ya lo incorpora y cualquiera de los 17 objetivos de los ODS
tiene una perspectiva de derechos. Entonces, de ahí la importancia de este tema en esta clase. Bueno, todos los derechos humanos tienen un principio de... Ahí está un video, no lo voy a pasar, ¿no? Ahí luego les mando la liga. A ver, échale un ojito. Aquí, miren, espérenme, me está saliendo el... Lo voy a suspender. Ya, ustedes... Porque ya ven que luego no nos deja, no se escucha y luego la grabación los emite, los corta por derechos de autor. Perdón, nada más lo voy a poner ahí en la... Lo voy a poner ahí en la... en el chat, ¿no? Voy a dejar de compartir y voy a poner en el chat el vínculo donde estoy poniendo este video. Es un videito de 3 minutos, ¿eh? Ay, pero es que no me lo copió. Ay, Dios santo. Muy bien. Ahí está. Un ojito a este video. Es muy sencillito, ¿no? Y yo me regreso entonces a mi presentation. Ahí está, compartir y me brinco esta lámina. Punto, ¿no? Decíamos que los derechos humanos, por principio, son progresivos. ¿Esto qué quiere decir? Sustantivamente todo lo que es progresivo, salvo el rock progresivo, ¿no? Eh, todo lo que es progresivo, en suma, aplica el principio de no regresividad. Pues todos los derechos humanos que se han ganado, por ejemplo, el derecho al agua, el derecho a la manifestación, el derecho a abortar, el derecho a casarse con parejas del mismo sexo, etcétera, todos esos derechos, por normativa internacional, ya no le aplica el principio de regresividad. Entonces, los congresos locales que quieren echar abajo los matrimonios igualitarios y la interrupción legal del embarazo a las 12 semanas, ya no pueden hacerlo. Se enfrentarían entrarían en un conflicto con el derecho internacional porque está violando el principio de progresividad de los derechos humanos. Y perdón, esto aplica para los presupuestos públicos. Porque si tú estás haciendo un programa social que está dándole becas a los alumnos, que estás aludiendo al derecho a la educación, ya no te lo pueden quitar tan fácilmente si tú lo justificas desde el enfoque de derechos. Y si tú tienes un programa que está dando becas y dices que estás apoyando un derecho humano llamado el derecho a la educación, y si te lo quitan, tú puedes interpelar porque están haciendo un principio de regresividad en tus derechos humanos. De ese tamaño es el poder de los derechos humanos en este momento. Por eso a mí me interesa mucho que más allá de la moda semántica de los derechos, que ya todo el mundo habla de derechos, ahora resulta que todo el mundo ya habla de derechos humanos, ¿cómo se llama? Va más allá de lo nominal, ¿no? Entonces, la progresividad de los derechos humanos es la rama del derecho internacional público, cuyo objeto es la promoción, protección de los derechos humanos. El derecho internacional es el conjunto de principios, normas y reglas adaptadas de cumplimiento obligatorio que fijan los derechos y deberes del Estado. Deberes del Estado. Y otros sujetos de derecho internacional para las relaciones en su reciprocidad. ¿Vale? Bueno, cuando hablamos de un sistema de protección de derechos humanos, ahora imagínense la evaluación en una tesitura de derechos humanos. Esto, que me disculpen, pero nadie lo está trabajando, ¿eh? No mucha gente lo está trabajando. Incluso los evaluadores más picudos, de más renombre, están diciendo, híjole, pues tenemos que voltear a los derechos humanos, pero no saben cómo, ¿eh? Esto de verdad es un tanto innovador. Tampoco es la quinta esencia, pero sí es un tema bastante nuevo, bastante innovador. ¿Cómo evaluar con perspectiva de derechos? Cuando le entramos a los sistemas de protección de los derechos humanos, hay que hablar del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y lo de los sistemas regionales de derechos humanos, ¿no? Bueno, no me quiero detener aquí porque no es una clase de cuestiones jurídicas, yo lo sé, pero los tratados internacionales los podemos, en cuanto a derechos humanos, los podemos dividir entre los universales o regionales y los generales y los específicos, ¿no? Obviamente los universales pues son
hablan de que un tratado es universal si ha sido aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? O regional si ha sido aprobado por un organismo regional, por ejemplo, la OEA, ¿no? Son generales o específicos cuando estos tratados de derechos están dirigidos a toda persona. Los específicos a ciertos grupos que se han identificado en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, los niños, los derechos de la niñez, los derechos de la juventud, los derechos de las poblaciones callejeras, los derechos de las poblaciones migrantes, los derechos de los discapacitados, los derechos de los periodistas, en fin, ¿no? Entonces, un tratado universal por haber sido aprobado por la Asamblea General de la ONU, bueno, esto es lo que acabo de decir. Me voy a ir un poquito rápido. Ahí está un esquema del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y ahí viene ya con sus protocolos facultativos. No me voy a meter esto porque sí, la ingeniería del derecho internacional en materia de derechos humanos es complicada, es complicada. Entonces, fíjense, cuando hablamos del ODS que cuida las infancias, perdón, pero esto ya lo está tomando en cuenta. Ahorita les voy a decir por qué, ¿eh? Ahorita les voy a decir bien específicamente qué. Entonces, aquí, por ejemplo, de la Carta Internacional de Derechos Humanos, de donde se desprende la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay dos entidades inmediatas, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el PIDESC. A mí me interesa mucho el PIDESC, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son derechos sociales, no son derechos civiles ni políticos, son derechos sociales. Y para eso necesitamos un Estado que los garantice, ¿no? Tienen sus protocolos facultativos, hay convenciones internacionales, ya sea para eliminar cualquier forma de discriminación, la forma de evitar discriminación hacia la mujer, que evita y prohíbe tratos crueles, inhumanos o degradantes, los derechos de los niños. Es amplísimo el derecho. El derecho humano internacional es grandísimo, ¿eh? Entonces, no me voy a meter ahí porque ni soy jurista ni soy internacionalista. Pero como analista de políticas públicas, me parece que hay que ver que este enfoque de derechos está permeando totalmente la política pública actual. Y por supuesto la evaluación. Lo que pasa es que la evaluación pues no ha dejado de querer ser este checklist de una matriz de marco lógico y ya, ¿no? Punto. No, eso ya quedó en el pasado, ¿no? Si queremos irnos a los tratados internacionales que ya están ratificados por México, tenemos que irnos al Sistema Universal y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, vean la cantidad de protocolos, convenciones, pactos, acuerdos hay a nivel internacional, donde prohíben la pena de muerte, donde prohíben la discriminación racial, donde se habla de derechos civiles, el Pacto de San José, que también es muy importante, los pactos que eliminan todas las formas de discriminación a las personas con discapacidad, bla, 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 bla. Perdón, desde aquí ya se habla no de los y las, se habla de las personas, ya desde hace varios años, pero es que, repito, siempre llegamos tarde a la historia, ¿no? Para todo esto hay comités que son las entidades encargadas de recibir y examinar los informes de los estados partes. ¿Qué son los estados partes? Los estados-nación que forman parte de esos tratados o acuerdos internacionales, ¿no? Sobre la adopción de medidas para hacer realidad los derechos, ¿no? Y estos comités elaboran las llamadas observaciones generales que sirven de guía de los estados parte al desarrollar sus principales obligaciones. No me lo van a creer, pero mucha de la política pública ya tiene que tener estos estándares, ¿eh? Ya tienes, a mí me preocupa que, por ejemplo, cuando se formulen políticas no se esté tomando esto en cuenta. No voy a decir cuántas observaciones hay por parte del Comité de Derechos Humanos, ¿no? Pero son 35, ¿no? Entonces hay observaciones generales respecto, si a ustedes les interesa un tema en específico, pues váyanse a estas observaciones generales aprobadas por los comités de derechos humanos en los acuerdos internacionales. Si ustedes, incluso, por ejemplo, ¿se acuerdan de lo de la ley esta, ¿cómo se llama? El de la ley Olimpia, pues tienen que ver con el derecho a la intimidad, el artículo 17 de las observaciones generales, ¿no? Bueno, ahí también quien alude a muchos conservadores que confunden la familia cristiana
con la familia secular, ¿no? Entonces aluden al derecho a la familia, bla, 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 ¿no? El derecho a las minorías, libertad de pensamiento, bla, 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 ¿no? Entonces, no me voy a meter en esto. Observaciones generales sobre, por ejemplo, los derechos de la niñez, ¿no? A mí algo que me interesa mucho, ahorita que estamos hablando mucho de la planeación en la Ciudad de México, el derecho a una vivienda adecuada. Pues todos ustedes, creo que cuando hablan con sus novios, sus novias, sus queridos, sus queridas, a veces quisieran salirse de su casa, porque pues como vivimos en cuartitos muy pequeños, le dices a tu mamá, a tu papá, ¿sabes qué? Ahorita vengo, voy al parque. Pero ¿qué crees? Que tu municipio pues, no hay parques, ¿no? Entonces, la verdad es que muchas veces nuestros espacios vitales llamadas vivienda, pues no son viviendas, son cajitas de zapatos en forma de casitas, y yo creo que tenemos que aludir a la vivienda adecuada, al derecho a la vivienda adecuada. Entonces hay una observación, la observación general 4, pues que te habla de, esto aplica mucho para, por ejemplo, los especuladores inmobiliarios, que te venden casas carísimas sin acceso a agua, por ejemplo. Te venden casas carísimas a precios muy inflados y sin acceso a que estaciones tu auto, ¿no? Entonces, los especuladores inmobiliarios se han hecho muy ricos porque han violado mucho estas normativas de vivienda adecuada. Entonces, te ofrecen una vivienda que pues, en realidad son gallineros, ¿no? Claro, como la gente tiene mucha necesidad, pues accede a este tipo de vivienda alejada, sin transporte, sin agua, sin estacionamientos, pues por pura necesidad. Pues yo creo que los hacedores de políticas públicas tendrían que entrarle entonces al tema de la vivienda, pero desde el enfoque del derecho a la vivienda y del derecho a la vivienda digna, del derecho a la vivienda adecuada. Entonces, valorar, hacer evaluación de estos nuevos enfoques, perdónenme, pero nadie lo está haciendo, ¿no? Los evaluadores sí tienen cierta resistencia a salir de este esquema, ¿no? Lo que pasa es que también la normativa va muy rápido, ¿no? En fin. Por ejemplo, lo que dice el derecho a la vivienda adecuada es que no te pueden correr de un lugar donde no tengas para pagar la renta. Por ejemplo, ustedes como estudiantes, a los que les tocó pagar un cuarto en Lerma, pues los estudiantes siempre andan de estudiambres, entonces nunca tienen dinero. Este, eh, Dudo mucho que sus papás los manden sin dinero a la escuela, pero bueno, nunca tienen dinero. Y muchas veces los desalojan, ¿no? ¿Sabes qué, papacito? El día de mañana. Eso está prohibido. Que haya un desalojo, está prohibido. De verdad, ¿eh? Pero eso está planteado en un protocolo facultativo. ¿Mm? Entonces, cero, cero, cero desalojos, ¿no? Ya no me voy a meter acá. Ah, este es un tema muy jurídico, no le quiero entrar, pero acá. Habíamos dicho que uno de los grandes puntos nucleares de la política de los derechos humanos con la reforma del 2011 era el principio pro persona. Si se acuerdan que lo mencionamos hace rato. Donde te dice que frente a una situación, el juez puede allegarse ya sea de un tratado internacional, de un documento constitucional o de una ley local, dependiendo a cuál favorezca más a la persona. Entonces, el enfoque de derechos en políticas públicas tiene este núcleo anclado en la persona, sustentado en un marco normativo internacional. ¿Sale? A veces lo que se aprueba en los congresos locales o en el Congreso Federal, pues no es más que la tendencia mundial A, porque pues ya no pueden estar, nuestros congresos locales ya no pueden estar tan anquilosados y hay toda una presión internacional para que los congresos locales a nivel nacional pues ya vayan de avanzada, ¿no? Por ejemplo, la transparencia, rendición de cuentas, pues es eso, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho un autor, Gendel, que, ¿qué creen? Hace 4 años los invitamos a un evento, a él y a varias personas de parte del programa de derechos humanos en el que estaba. Los invitamos y ¿qué creen? Justamente hace 4 años, en el 2017, eh, 2 días antes del temblor del 2017.
y se nos vino para abajo el evento, pero pudimos traer a Gendel. Me acuerdo que también, pues ya posteriormente lo fuimos a ver a un hotel, que ya había llegado a México, y lamentablemente él decía que no conocía los sismos. Y en el hotel que se hospedó ahí por Reforma, la verdad es que se sintió brutal el temblor, ¿no? Entonces el señor estaba asustadísimo. Nunca había sentido esto en mi vida, ¿no? Hace 4 años exactamente, hace 4 años, a propósito del sismo, ¿no? Bueno, creo que Gendel es una persona bastante respetable que ha eh, definido cuál es el sentido de la formulación de las políticas públicas con enfoque de derechos, igual que otro argentino, que es Víctor Abramovich, que yo también se lo recomiendo mucho. Y bueno, hacen todas estas dilucidaciones, el gran Gendel y Abramovich, ¿no? Bueno, esto ya lo había mencionado. Y bueno, toda normativa de derechos humanos, todos los derechos humanos que firma y ratifica el Estado mexicano, tiene obligaciones, tiene principios de aplicación, tiene elementos esenciales, tiene principios transversales y tiene deberes. Y ejes rectores. Ahorita yo lo grafiqué en un librito que espero se publique el siguiente año. Ahorita en ay, está en imprenta. Ahorita les paso una gráfica que yo traté de hacer sobre las relaciones de poder en la evaluación de políticas públicas con enfoque de derechos, ¿no? Justamente es lo que trato de establecer en ese libro. Bueno, todo derecho humano obliga al Estado a 4 cosas: a respetar, a proteger, a garantizar y a promover. ¿Qué? Respetar. El Estado debe abstenerse por acción u omisión. Ay, es que yo no supe, perdónenme, es que yo me fui de viaje y se me olvidó. No. El Estado debe de abstenerse por acción o omisión de violar los derechos humanos. El Estado está obligado a abstenerse de inferir. Entraña la prohibición de ciertos actos de los gobiernos que puedan menoscabar directa o indirectamente el disfrute de los derechos. El Estado debe de proteger ¿qué? El principio de obligación de protección exige que los estados protejan a las personas contra los abusos de los agentes no estatales, es decir, del mercado. Garantiza. ¿Qué tiene que garantizar el Estado? Exige a los estados la adopción de medidas positivas para garantizar que los derechos humanos puedan ser disfrutados. ¿Qué es lo positivo? Según el positivismo, la tradición filosófica del positivismo, jóvenes. ¿Mm? Que esté de buenas, ¿no? Que sea positivo. Que esté como Fauci, ¿no? Fauci, ¿cómo se llama este payaso? Fauci, no sé. Todo el tiempo está positivo y buena onda, ¿no? No, eso no es ser positivo. Es que sea empíricamente demostrable, jóvenes. Desde segundos se los vengo diciendo. Entonces, obliga a los estados a que genere políticas públicas en tanto hecho empírico para que permita garantizar los derechos humanos de la gente. Pero no es una sugerencia a los estados, es una obligación. Por eso las políticas públicas son la forma de desdoblarlo. Por eso las políticas públicas con enfoque de derechos va a ser su presente y futuro. Perdónenme, aunque no lo quieran. Porque los estados están obligados a desdoblar el derecho internacional de los derechos humanos en políticas públicas con enfoque de derechos. Ustedes van a tener que implementar con enfoque de derechos, van a tener que evaluar con enfoque de derechos, van a tener que diseñar con enfoque de derechos, van a tener que diagnosticar con enfoque de derechos. Perdónenme, quieran o no. Estos tratados internacionales ya están aplicados en México. No es de que queramos. Tiene que promover que el Estado tiene la obligación de que las personas conozcan sus derechos y los mecanismos de defensa, pero también el deber de garantizar que sepan cómo ejercer mejor sus derechos. ¿Verdad? Y no todos con abogados, afortunadamente. Porque una cosa es el derecho en términos jurídicos y otra cosa es la política pública con enfoque de derechos. Los derechos humanos no es lo jurídico, es lo político. Uh-huh. Tiene estos principios de aplicación.
el contenido esencial, progresividad, lo que decíamos, progresividad y prohibición de la regresión. Entonces, tu tío panista no puede revertir los derechos ganados por las mujeres al derecho a abortar. No lo puede hacer, se metería en un problema con los tratados internacionales. ¿Vale? Hay que ver el principio 21 de los principios de Limburgo, por ejemplo, ¿no? Donde señala la obligación de alcanzar el logro progresivo de la completa aplicación de los derechos, exige que los estados partes actúen tan rápidamente como les sea posible en esa dirección. Uh-huh. Y algo que también nos conviene a los hacedores y analistas de políticas públicas es que un principio de aplicación de los derechos humanos en los gobiernos nacionales y subnacionales es el máximo uso de recursos disponibles. Entonces, no es que el presidente municipal, no es que el ejecutivo te diga, ¿qué crees? Que no hay dinero. Entonces, por eso es importante saber de finanzas municipales, saber de presupuestos. Es muy importante porque tú como analista de políticas públicas debes de tener la capacidad analítica de decir, no, ¿sabes qué? A jóvenes eh, hay una partida presupuestal específica para jóvenes en Ocoyoacán, ¿eh? Que no están inventando que no hay dinero. Sí hay dinero para jóvenes, sí hay dinero para poblaciones callejeras en Lerma, sí hay dinero, sí hay partidas presupuestales. Pero si no sabes de finanzas, si no sabes de contabilidad, ¿no? Porque hay pinches clases aburridas ahí en la UAM Lerma, pues de nada te va a servir. Por eso digo que la política pública es un sistema de acciones, un sistema de conocimientos científicos. Y hay que vincular el derecho con las finanzas, con lo administrativo, con la sociología, con la antropología. Pues es muy dinámico. Entonces, si tú no conoces las finanzas, entonces no vas a poder exigir el máximo uso de recursos disponibles. ¿Tú crees que por tu linda carita vas a ponerte frente a una autoridad y le vas a decir, oye, dame para políticas de jóvenes? Oye, se me cayó la casa con el sismo, dame dinero. Pues no. O sea, hay que saber exigir. Uh-huh. Y ayuda mucho el principio de derechos humanos, el principio de aplicación del máximo uso de recursos disponibles. Y su sustento jurídico es el Tratado de Maastricht del 97. Uh-huh. Obviamente esencialmente todos los derechos humanos plantean la idea de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad. Uh-huh. No, necesario. No me voy a detener porque ya quiero avanzar, ¿sale? Hay principios transversales como la igualdad y la no discriminación, la participación, la coordinación y articulación entre niveles y órdenes de gobierno. ¿Sabías tú que le puedes exigir a una autoridad municipal que se ponga de acuerdo con su entidad estatal? Porque es un principio transversal de derechos humanos, el que haya una coordinación y articulación entre niveles y órdenes de gobierno. Ya no es una sugerencia, es una obligación para los estados. El problema es que no está la población organizada para hacer exigibles estos derechos. Ese es el problema, ¿no? Y otro principio transversal es el acceso a mecanismos de exigibilidad, acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y otros mecanismos políticos y jurisdiccionales. Tiene los deberes de proporcionar verdad, justicia y reparación, ¿no? Esto es muy importante, no me voy a detener allí, pero frente a una violación, piensen en las mujeres violadas del Estado de México. Por normativa internacional, el Estado tiene el deber de garantizarles verdad, justicia y reparación. No es que no haya dinero en los ministerios públicos, ¿qué crees que ya el ministerio público ya se fue? No, pero repito, no conocemos nuestros derechos y no sabemos exigirlos. Y no estamos organizados para exigirlos, que es lo peor, ¿no? Y finalmente hay 4 grandes principios rectores de los derechos humanos. Su universalidad, todos los derechos humanos son universales, todos. No es que aquí en Valle de Bravo, aquí se suspende la ley y aquí nada más los güeritos con dinero. No. Se aplica el principio de movilidad en todos los sentidos. Uh-huh.
Todos los derechos son interdependientes, algo que yo he insistido mucho, que en la evaluación de políticas públicas con enfoque de derechos, debemos de valorar el grado de interdependencia de los programas sociales y de los derechos que procuran los programas sociales. Yo lo he dicho muchas veces, si estás haciendo una evaluación de, por ejemplo, de un programa de vivienda, tienes que, en tu evaluación, tienes que incorporar el principio de interdependencia. Es decir, cómo el programa, valorar, hacer una evaluación de cómo el programa está garantizando el acceso a la vivienda digna, pero cómo también ese derecho se interrelaciona con otros derechos. El derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la libre determinación. Entonces, todos los malditos derechos humanos son interdependientes. Entonces, la evaluación de estos programas no pueden ser aislados. Entonces, cuando tú evalúes un programa social que atienda, por ejemplo, a los ODS, por lo menos debe de tocar a 1, 2 o 3 objetivos más, aunque no sea el específico para el cual fue diseñado. ¿Sale? Entonces, el agua es interdependiente con el género. El agua, ¿por qué? Porque las niñas más pobres son las que menos agua consumen. ¿Quiénes toman más y mejor agua? Pues los varones. ¿Quiénes las toman de menor manera? Las poblaciones femeninas, infantes. Las niñas, las niñas, o sea, las mujeres de corta edad son las que menos acceso a agua tienen en el mundo. Entonces, el género y el agua está interrelacionado. La vivienda y el salario están interrelacionados. El nivel de ingresos de tus papás está íntimamente ligado al que estudian los hijos. Digo, si nuestros papás son taxistas y esto, pues difícilmente vamos a estudiar medicina porque es una carrera muy cara, u odontología. Los derechos van interrelacionados, queramos o no. Llegará el momento, y yo he tratado de discutir esto muy fuerte, de que las evaluaciones en un futuro tendrán no solamente que incorporar el enfoque de derechos, sino que tendrán que valorar el grado de cumplimiento de tratados internacionales, no de un derecho, sino de los vinculados a este. Estás haciendo la valoración de un programa de vivienda. ¿Tienen agua? ¿Tienen derechos civiles? ¿Esa población es discriminada por ser discapacitada? Bla, 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 bla. Entonces, es un problemón. Son indivisibles, no los puedes dividir. Y debe de haber, como ya decía, un principio de progresividad. Es decir, no puede haber, está prohibido la regresividad. Lo que pasa es que los panistas no saben de derechos humanos. Es que creen que el derecho humano es el derecho divino, ¿no? Y creen que el derecho divino es el derecho natural. No, ¿qué haces, no? Bueno, les voy a pasar este vínculo porque me parece muy padre. Yo nada más ahorita lo voy a tocar de manera muy tangencial, pero aquí les voy a poner en el chat el vínculo de esto que les estoy por proyectar. Lo voy a pasar muy rápido, ¿no? Chuchito, a ver. Aquí en un trabajo, digo que evidentemente no es mío, ¿no? Este es del link que les acabo de pasar de unos investigadores de la UNAM, justamente del Instituto de Investigaciones Jurídicas, te hacen cómo estaba el texto antes de la reforma del 2011, cómo quedó y algunos comentarios. Esto está maravilloso porque está muy bien explicado, está muy entendible. Échale un ojo, ahora sí que te vas a divertir, ¿no? Rasca y gana, ¿no? Metamos el principio de Sabritas, de rasca y gana. Es que si no le hablas así a los jóvenes, pues no, luego dicen que uno no los motive, que nada más los regaña. Ay, bueno, ya, ¿no? Este estado patrimonialista que se fundamenta en, en autoridades igualmente patrimonialistas, ¿no? Entonces, ahí viene el antes, el después y comentarios adicionales. Ahí está. Creo que está muy bien. Miren, aquí, vean los comentarios. Estoy viendo el segundo párrafo de la parte de la tercera columna, donde habla sobre el artículo primero, ¿no? Dice, en el primer párrafo del artículo primero cambia el término de individuo por el de persona.
incorpora el reconocimiento del goce de los derechos humanos recogidos en tratados internacionales reconocidos por México, así como las garantías para su protección. Y, obviamente, establece el principio pro persona. Esto es brutalmente importante, es central. Así viene con todo, no me voy a detener allí, pero vienen todos los días, vienen desglosados de una manera bastante, creo, pedagógica, todas las reformas que se hicieron, ¿vale? Ahí están, todo el artículo 11, el artículo 15, el 18, el 29, el 33, el 89, algo del 76, el 102, en su numeral B, en su literal B, perdón. Bla, bla, bla. Aquí se le da autonomía a la Comisión de Derechos Humanos, que bueno, ya vimos, el presidente de la República también pues, puso a una persona muy allegada a su persona, rompiendo un poco la autonomía del instituto, ¿no? De la Comisión de Derechos Humanos, que bueno, ya se han vuelto, tanto en la Ciudad de México, perdón, también en el Estado de México, y también a nivel federal, pues se han vuelto pues cómplices de los ejecutivos, ¿no? Ya no son un contra, ya las comisiones federales y las comisiones estatales de derechos humanos, pues ya son una oficina de derechos humanos del Poder Ejecutivo, ya no son esta entidad autónoma que critique al Ejecutivo, ¿no? Entonces, pese a los avances jurídicos, pues en lo político nos han sometido. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En fin, esto está muy larguísimo, pero bueno, ahí. Por ejemplo, vean cómo el derecho internacional ha permeado en América Latina. Y pues como siempre, llegamos tarde, en el 2011. Pero vean, Perú ya desde el 79, Argentina desde el 97, en fin, ¿no? Estamos bien atrasados, ¿eh? Pero es una reforma importantísima. Ya México ya no podía estar sin esa reforma. Ahora, ¿cuáles son, digamos, los antecedentes inmediatos de esa reforma del 2011? ¿No? Pues no podríamos hablar de la reforma de derechos humanos del 2011 en derechos humanos si no hablamos de las reformas al amparo igual del 6 de junio del mismo año o el año anterior sobre acciones colectivas, o de justicia penal del 2008, ¿no? Entonces, pues sí, digo, no es algo nuevo, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que hace Daniel Vázquez es hacer, me parece que es pedagógico, es muy lineal, es muy general, aunque digo muy criticable, pues porque es muy general, pero bueno, ilustra de manera amplia. El derecho humano tiene ciertos atributos, llámale atributo 1, 2, 3, 4, ¿no? Y cada uno de estos, pues tiene la obligación, plantea obligaciones específicas del Estado. Sí, las que te acabo de mencionar hace rato, la de proteger, respetar, garantizar y promover. Y cada una de estas, por ejemplo, la de garantizar, se le aplica criterios específicos del derecho, como son la disponibilidad, la accesibilidad, la adaptabilidad y la calidad, que también ahorita te lo mencioné, para con ello incorporar principios universales de aplicación, que son los principios transversales que te comenté, que es la participación, la igualdad, la no discriminación, la perspectiva de género, los mecanismos de exigibilidad, el núcleo de esencialidad, la progresividad, la prohibición de regresión, el máximo uso de recursos disponibles. Perdónenme, pero esto ya no puede escapar a la hechura, a los diagnósticos, a los diseños, a las formulaciones, a las implementaciones y a las evaluaciones de la política pública. Ya no es que queramos, ¿sale? Lo que pasa es que seguimos enamorados de la matriz de marco lógico, pero pues no. Ahora sí, ya entramos a los ODS, perdónenme usted. Pues como verán, son 17 objetivos, ya no voy a hablar románticamente de los ODS. Plantean 169 metas, como 400 indicadores, los cuales puedes incorporarlos de manera municipal, de manera estatal o incluso nacional a tu planeación, dependiendo de cómo lo hagas, ¿no?
Y bueno, aquí hay un video, ay, no seas guapo, ya, luego, ¿no? Me voy a pasar esto. Ujú. Bueno, obviamente, atendiendo, atendiendo a la idea de implementación de los ODS, este, pues hay que ver sus principios, su visión y su seguimiento, ¿no? A ver si ahorita lo trato de explicar mejor, ¿no? Am, Obviamente, bueno, esto es lo que les estaba diciendo, ¿no? O sea, la visión, y es que, híjole, regresense en mi clase de séptimo sobre planeación estratégica. Ahí vemos que es visión, ¿no? Los chicos de séptimo ahorita fue lo que vimos hace rato en planeación estratégica, cómo diferenciar la visión, la misión y los objetivos estratégicos dentro de la planeación estratégica. Bueno, la visión de los ODS, ¿no? Digamos que tienen un fundamento en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el pleno respeto del derecho internacional. Sus fundamentos son la Declaración Universal de los... escuchen bien, los fundamentos de los ODS es la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados internacionales de derechos humanos y la Declaración del Milenio y el documento final de la Cumbre de Desarrollo Sostenible, y otros tantos como la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Pues díganme ustedes si los ODS no tienen enfoque de derechos. Ujú. ¿Quieren ver más? Obviamente los ODS son integrales, son indivisibles. Hay tres grandes esferas en los ODS, que son lo económico, lo social y lo ambiental. Son universales, como los derechos humanos. Bueno, tratan de aplicarse de manera universal. Creo que sí, medianamente se aplican a diferentes realidades de los contextos nacionales, ¿no? En África, en América Latina, en Europa, ¿no? Este, tratan, y creo que sí lo logran, ¿eh? Tratan de respetar la planeación nacional, ¿no? Yo lo que digo en contra de los ODS, que no le encuentro muchos defectos, pero bueno, si hubiera un defecto de los ODS, que sí tiene varios, ¿eh? Creo que uno de los principales es que se roba las agendas locales. O sea, ya no hay que formular, ya no hay que discutir. ¿Por qué? Porque las metas ya están dadas. Entonces, ¿qué vas a discutir? Si la hipótesis de política ya viene en el ODS. Ujú. Entonces, de algún modo imponen una agenda, que no está tan mal, pero al final es externa, ¿no? Pues sí, son metas ambiciosas, pero me parece que ya traen metodologías para su cálculo de manera pues, tangible, fácil, armoniosa, en fin, ¿no? Eh, Incluso la implementación de los ODS se vincula con otros, con otro tipo de pactos, convenios, tratados como la Alianza Mundial, ¿no? O por ejemplo, los principios de la Agenda de Acción de Addis Abeba, ¿no? Que habrá que decirlo, la Agenda 2030 no es la única agenda mundial, me parece que es la más hegemónica, es otra crítica, ¿no? Pero me parece que la Agenda 2030 también no sustituye tratados internacionales, ¿sí? Sino que aquí el problema político, y es un problema político a nivel internacional, yo quisiera verlos en esa esfera, de verdad, lo digo en serio y con mucho cariño hacia ustedes. Ojalá en 20 o 30 años ustedes estén discutiendo cómo la Agenda 2030 o en su momento la Agenda 2050, porque digo, ya faltan 8 años para el 2030, seguramente va a haber un acuerdo mundial de posponerlo hasta el 2050, seguramente. Entonces, yo esperaría verlos cómo ustedes tratan de discutir las metas de los ODS en vinculación con otros tratados y acuerdos y que vayan surgiendo, ¿no? Porque repito, aquí tiene tanto empuje, tanta energía los ODS que de repente se comen otros tratados, se comen otros acuerdos.
Por ejemplo, échenle un ojo a la agenda de acción de Addis Abeba, es increíble, ¿no? Todos los tratados internacionales de los acuerdos de Copenhague, bla, 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 los acuerdos de Maastricht. Híjole, hay un chorro de planteamientos internacionales que a lo mejor no estamos visualizando porque estamos demasiado deslumbrados con la Agenda 2030. Entonces, en lo internacional, también hay que darle su lugar a la Agenda 2030, pero también a otras más. ¿Sale? El asunto es bien difícil, ¿eh? Está bien difícil. Entonces, yo quisiera verlos en ese aspecto, de verdad. Yo creo que tienen la capacidad para hacerlo, ¿no? A ver, me voy a brincar eso, ¿no? Aquí también, aquí hay, digamos, esto me parece que ya se los puse en la bibliografía, de cualquier modo se los voy a poner aquí en el chat, ¿no? No sé si me estén pelando, no sé si me estén siguiendo, pero bueno. Yo ya me considero estandupero, yo ya no soy profesor, ya soy estandupero. Eh, si les interesa, ahí pueden ver esos enlaces. Eh, pero digamos que dentro también de este marco internacional de derechos humanos, pues están todas estas convenciones, ¿no? Con sus protocolos facultativos. La normatividad internacional está brutal, ¿no? Y algo más suave, como pueden ser las declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, los principios rectores de empresas y derechos humanos. Y ya se los había dicho, en algún momento ustedes van a tener que, a lo mejor se van al Tratado Internacional sobre la no discriminación hacia las mujeres, pero van a tener que vincular con acuerdos comerciales, ¿eh? Porque aquí estamos hablando de acuerdos de derechos humanos. Oye, ¿y qué onda con los acuerdos comerciales? Los acuerdos comerciales a nivel internacional no se están oponiendo a los acuerdos internacionales de derechos humanos. Yo creo que sí. Entonces, dicho de una manera más doméstica, el TEMEC, el acuerdo del TEMEC, ¿está imponiendo violaciones de derechos humanos por encima de los ODS? Yo creo que sí. Es más, tienen tanto poder los acuerdos internacionales que se apropian de los derechos. Así de claro se los digo. ¿No me creen? Bueno, a los que nos gusta el básquetbol, habremos notado que antes de la pandemia el equipo de Ciudad de México, de los capitanes de Ciudad de México, iba a jugar en una liga de desarrollo de la NBA por primera vez en la historia, ¿no? Entonces, obligaron a los dueños de capitanes de la Ciudad de México de básquetbol a pagarles en dólares a los jugadores mexicanos. ¿Qué pasa con las automotrices de Puebla, de la Volkswagen, o en Querétaro, o en Guanajuato? ¿Qué pasa con los personales? No, según este nuevo TEMEC, obligaba a tener por lo menos un sueldo base. Eso implicó para la gente que trabajaba en Volkswagen, eso, incrementar sus niveles de ganancia muchísimo más altos gracias a un acuerdo comercial, no gracias a un acuerdo de derechos humanos. Entonces, los promotores de este acuerdo del TEMEC, que si bien lo ratificó Andrés Manuel, quien lo formuló y lo gestionó, pues fue su vecino de ahí de Malinalco, el señor que no sabía nada el señor que llegó a aprender, ¿cómo se llama? Videgaray, ¿no? Su vecino. La verdad es que él formuló el TEMEC, ¿no? Y ya le tocó a Andrés Manuel, pues firmarlo tal como estaba, tampoco se iba a pelear con Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese tratado de libre comercio, ese tratado comercial, se empezó a apropiar de los derechos laborales y dijo, nosotros sí estamos incrementando el nivel salarial de las personas por encima de los tratados y acuerdos internacionales de derechos humanos sobre protección de salario y de trabajo, por encima de los acuerdos de la OIT, por ejemplo. Entonces, va a haber un momento, yo creo que nos estamos acercando a un punto muy complicado a nivel internacional, donde los acuerdos comerciales van a empezar a chocar cada vez más con los acuerdos de tratados de derechos humanos. Acuerdos comerciales contra acuerdos de derechos humanos. Van a sacar chispas.
Y cuando estos tratados a nivel internacional empiecen a sacar chispas, no les digo qué va a pasar en nuestro país. Entonces, de verdad, hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Ya, con su mochilita, con su matriz de marco lógico, eso no les va a servir para la vida real, ¿vale? Entonces, yo creo, métanle nuevas herramientas a su mochilita, ¿no? Vean, esto también no lo digo yo, lo dice un documento de la CEPAL. Insisto, no sé si estoy creciendo el tiempo nada más en darles en cosas que no van a revisar. Me voy aquí al chat y aquí claramente dice cómo los ODS tienen un principio, están sustentados en un derecho humano. Por ejemplo, el objetivo 1 define la pobreza, que ya sabes, ¿no? Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, ¿no? Donde las metas incluyen erradicar la pobreza extrema, implementar medidas de protección social y asegurar un acceso igualitario de los hombres y las mujeres a los recursos económicos. Eso te lo dice el ODS, ¿sale? Ya tuviste como 80 talaces y 80 UEAs con ODS, ¿no? Te aseguro que ninguno te había dicho que tienen un sustento jurídico de los derechos humanos, cada uno de ellos. Por ejemplo, el ODS 1 de fin de la pobreza está sustentado en un derecho a nivel de vida adecuado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, o en el Pacto PIDESC, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 11, en el artículo 27 de los CRC, ¿no? El derecho a la seguridad social, que también es sustento para este objetivo 1, está fundamentado en el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el 9 del PIDESC, en el documento también de igualdad de derechos de las mujeres de la vida económica, está fundamentado en los artículos 11, 13, 14, 15 y 16. Lo que hace, creo que de manera pues, positiva, los ODS es justamente positivizar el derecho, es decir, hacer políticas públicas. ¿Cuál es aquí el gran ítem que me preocupa a mí con ustedes? Que el último eslabón en esta cadenita son las políticas públicas. Los tratados internacionales, los acuerdos, los convenios, los ODS, los indicadores, las metas, sin políticas públicas no van a hacer nada. Son el último eslabón de positivización del derecho. De ahí que todo mundo se ponga a hablar como lorito de las políticas públicas. Es que es que pues, para erradicar la violencia de la mujer debe de haber políticas públicas con enfoque de género, ¿no? Y todo es política pública, y todo es política pública, y todo es política pública. Claro, de algún modo tienen razón, porque la forma de hacer empíricamente demostrable eso que todo esto te dice, pues es como creen, diseñando, implementando y evaluando políticas públicas. Lo que ustedes estudiaron por accidente. Esto que al no haber entrado en Derecho en la UAM, pues vamos a estudiar ahí políticas públicas, creo que no llevan matemáticas, ¿no? Y creo que a todos pasan con MB. Bueno, esto que no quisieron estudiar en primera instancia es el eslabón final de toda esta cadena de desarrollo. Entonces, pues perdón, ¿eh? Es la suerte del ignorante, ¿no? Decía un profesor, la valentía que da la ignorancia, ¿no? Se toparon con la gallina de los huevos de oro, es la política pública. Ni los abogados, ni los politólogos, ni los sociólogos, ni los economistas tienen la última palabra. Quien tiene la última palabra son los hacedores de políticas. O sea, ustedes. ¿Ven? Entonces, cuando abran otra vez la convocatoria de la UAM para Derecho, pues piénsenlo 2 veces, porque este país ya, un abogado corrupto ya más no necesita, creo que ya no necesitamos más, ¿no? En fin. Entonces, ahí en este último PDF que les mandé, viene cada uno de los 17 ODS con su sustento en un derecho humano. Para que no digan que es que el profe como se dedica a políticas públicas con enfoque de derechos, pues ahora ya nos quiere imponer su visión, ¿no? ¿No? No, o sea, no lo digo yo, lo dice la CEPAL.
cada uno de los ODS tiene un fundamento jurídico en el derecho humano. Ahí está, no estoy inventando nada, ¿vale? Como no voy a leer todos, pues ahí les paso el PDF para quien tenga ahí una micra de segundo. De manera un poco, esto se publicó hace en un librito que me invitó el profesor Manuel Canto. Ay, no lo tengo aquí a la mano, pero bueno, se los voy a pasar. Un librito en el cual yo saqué mi tesis de maestría hace, en el 2000, en 2006, ¿no? Se hablaba de los derechos humanos. Me voy a brincar esta, a mí me interesa más esta, porque los derechos humanos, no sé si sepan, pero no todos son iguales, vienen de tradiciones distintas. Obviamente en el siglo XIX, en el siglo XVIII, XIX, hubo un gran auge gracias al liberalismo inglés, que pues no sé si estudiaron en segundo conmigo, con John Locke, ¿no? Se habrán dado cuenta que el individualismo que propone John Locke, el utilitarismo que propone John Locke, pues genera toda una reflexión filosófica desde Inglaterra y que posterior a la revolución industrial se asienta en el nuevo auge mundial que es Estados Unidos, que se vuelve hegemónico todo el final del siglo XIX y todo el siglo XX, ¿no? Bueno, aquí el tipo de ciudadanía que abogaban los derechos humanos, porque aquí hay que decirlo, los derechos humanos tienen un talante liberal, ¿no? Es decir, que acota los poderes del Estado. Entonces, en su forma más primigenia, los estados, los derechos humanos adquieren una forma individualista. ¿Por qué? Porque se desdoblan en derechos políticos y civiles, que tienen evidentemente un referente cultural en el individuo. Por lo tanto, tendrán una moral centrada en la libertad. A inicios del siglo, bueno, más bien en el siglo XIX, hay una idea comunitarista sobre derechos colectivos, con un referente en lo tradicional, con un referente cultural en la tradición y una moral sustentada ya no en la libertad, sino también en la fraternidad. Y el final del siglo XX y lo que va del siglo XXI, se ha tratado de crecer mucho, por eso les decía que me interesa mucho el Pacto PIDES, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Medioambientales, porque plantean derechos societales que van más allá de los derechos comunitaristas. Es decir, los derechos son económicos y sociales que van más allá de los derechos colectivos. Y por supuesto van más allá de los derechos políticos y civiles. Aquí el referente cultural no es el individuo, no es la tradición, es la diversidad. Por lo tanto, la moral se sustenta ya no en la libertad ni en la fraternidad, sino en la justicia. Por eso todo el mundo habla de justicia social en la actualidad. Y la diversidad, pues es un referente cultural. Todo el mundo, si tú ves los derechos humanos, esto de las marchas gay, de las marchas de la diversidad, pues justamente son eso. No están centradas en derechos individuales, están centradas en derechos diversos. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Y aquí, discúlpenme que siempre lo ancle, pero yo lo voy a anclar a mi UEA 2 y a mi UEA 3. Porque los derechos individualistas, los derechos políticos y sociales, son un contrapeso al Estado. Son un derecho que tú le ganas al Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, mis derechos políticos y civiles, mis derechos de elección, de libertad, de representación, de propiedad, marcan la línea y la diferencia contra el Estado. O sea, el liberalismo puro, el liberalismo que habla John Locke respecto a Thomas Hobbes. En un segundo momento hay una idea de territorialidad, de pertenencia, de sociabilidad, ¿no? Que se manifiestan en los derechos de territorialidad, autonomía, pertinencia. A mí me preocupa mucho que entonces, si te das cuenta, los derechos políticos y civiles no requieren mucho Estado. Al contrario, implica controlar al Estado.
limitar al Estado. ¿Pero qué crees? Los derechos económicos y sociales, dime tú cómo garantizamos derechos de seguridad, derechos laborales, derechos de incidencia económica, derechos a la educación, derechos al empleo, ¿no? Derechos al agua. ¿Cómo crees que lo vamos a obtener? Con Estado. Porque si no, el derecho internacional te dice, ahí está el principio de exigibilidad y de justiciabilidad. ¿Me puedes decir en México a quién le puedes pedir exigibilidad? ¿Justiciabilidad? No, porque no hay Estado. Tenemos un Estado desmantelado gracias a la política económica neoclásica imperante desde los 70s, que se formuló desde el Consenso de Washington. Formularon una receta para el tercer mundo, pero el doctor que la recetó, pues no se la aplicó a sí mismo, sino que se la aplicó al tercer mundo. Entonces, desmanteló el poder de regulación de los estados periféricos, o sea, México. Entonces nos quedamos con estados que fueron cascarones de autoridad que al final de cuentas nunca pudieron garantizar nada, nunca pudieron, ¿cuál es la palabra que quiero decir? Los estados a partir de los 80s hasta inicios de los 2000s, pues hasta con Peña Nieto, diría que hasta con Andrés Manuel, pero bueno, de, de Salinas y sobre todo Cedillo, Calderón, Fox, Calderón y Peña Nieto, esos 4 sexenios, o sea, 6 por 4, 24, o sea, casi 3 décadas, nos la pasamos con un estado de este tamaño, con un estado regulador mínimo. Por lo tanto, la industria privada se vino a saquear México. Obviamente, obviamente. Entonces, díganme, con un estado tan pequeñito, tan indefenso, tan poco, ojo, no me lo confundan con gobierno, eso ya debería de quedar claro, ¿no? Con este estado tan pequeñito, sin capacidades regulatorias, ¿a quién le pedimos derechos de seguridad? ¿A quién le pedimos derechos de incidencia económica? ¿A quién? Entonces, discúlpenme, pero en el siglo XXI necesitamos Estado, pero un Estado que regule, no un Estado autoritario, como sí era en los 50, 60 y 70 en México. Ávila Camacho, Ruiz Cartones, que era Ruiz Cortines, ni se diga de Díaz Ordaz. Pues sí, eran tipos muy autoritarios, ¿no? En el siglo XXI requerimos un Estado fuerte. ¿Para qué? Para que te dé derecho a la seguridad, para que te dé derecho al empleo, para que te dé derechos económicos, sociales y culturales y medioambientales. ¿Eh? Entonces, a diferencia del siglo XIX, los derechos políticos y civiles trataban de limitar al Estado. En el siglo XXI requerimos derechos económicos y sociales que los garantice el Estado. Porque tú como agente individual no puedes garantizarle el agua a tu vecino. Necesitamos un agente estatal. Le vas a decir a tu primo de al lado, ¿no? Oye, dame empleo, ¿no? Garantízame el derecho al empleo, ¿no? Al desarrollo económico. Pues no, no es tu primo, no es el cuñado rico, es un Estado regulador. Entonces, yo también, ahora sí que muy catequesistamente, les digo, hay que hacer las paces con el Estado, pero con el Estado filosófico, no con el Estado como sinónimo de gobierno autoritario. Pero en un país como México, que tiene tantos problemas con la figura paterna, hablar de Estado suena bastante caótico. Entonces, el hecho de no tener padres en nuestras sociedades, padres que abandonan a los hijos, padres que se van por los cigarros 20 años, pues genera un conflicto con la autoridad estatal. De ahí también que lo liberal sea muy atractivo para este tipo de sociedades y este tipo de personas. O sea, ustedes jóvenes, ¿no? No necesito entrevistarlos. En este momento requerimos de un Estado en tanto autoridad regulatoria
para acercarnos a él y exigirles que nos garantizan derechos económicos y sociales. Por eso me interesan mucho los PIDESC, pero necesitamos reformar toda la administración pública. Y discúlpenme, pero la accountability y la gerencia pública no sirven para eso. ¿Eh? Entonces, un poco regresándome aquí, no, bueno, ya avanzo. Los derechos humanos te repotencializan la autoridad del Estado. Ni más ni menos. O sea, es tan poderoso la normativa de derechos humanos, la idea de derechos humanos, que tendríamos que abogar por un Estado regulador que los posibilite, porque hay derechos que no solamente puede posibilitar un Estado. ¿Cuáles? Los derechos económicos y sociales. Claro, los derechos políticos y civiles, pues claro, para eso no se necesita Estado, se necesita un Estado pequeñito. Pero en el siglo XXI necesitamos derechos económicos y sociales. Por eso urge un Estado. Por eso es tan preocupante que un jefe de Estado como Andrés Manuel, como jefe de Estado jurídicamente hablando, no políticamente, una persona como Andrés Manuel se esté peleando todo el tiempo con el Universal. Ya ven que hoy se peleó con el Universal, pues mañana se pelea con Reforma, mañana se pelea con los bancos. O sea, no estoy diciendo que estos sean saqueadores o no, tampoco estoy diciendo que son madres de la divina gracia, pero un jefe de Estado no tiene por qué estarse peleando con la gente, porque el Estado es idea de comunidad. Entonces, si tu jefe de Estado está polarizando a la gente, ¿no? No estoy diciendo que no tenga razón o no, sino que eso no es labor de un jefe de Estado. O sea, no eres un candidato, Andrés Manuel, eres un jefe de Estado y como tal tienes que abonar a la cohesión de tu comunidad, no a volverte un tribunal de justicia. ¿Vale? Entonces, vean toda la extensión que tienen los derechos humanos, ¿no? Eh, ay, bueno, algo que yo también le he reclamado mucho a mis profesores y a mis colegas es que la idea de derechos humanos ya viene plasmada desde Harold Laswell cuando conceptualiza la política pública. Cuando Harold Laswell en el 51 habla de Politics Science of Democracy, él habla de que es la única manera de garantizar la dignidad de un pueblo. Cuando habla de dignidad está haciendo alusión a los derechos humanos. Entonces, en realidad, políticas públicas con enfoque de derechos humanos sería un pleonasmo. ¿Sí se dan cuenta? Porque toda política pública es pro dignidad. ¿Qué está en el centro de todo derecho humano? Díganme ustedes. La dignidad. Entonces, 70 años después del texto fundante de Harold Laswell, ¿estamos encontrando el hilo negro de que hay políticas públicas con enfoque de derechos? Oigan, pues no manchen. Ya las políticas públicas te hablan de dignidad desde hace 7 décadas. Entonces, la ciencia de políticas públicas incluye los métodos de investigación del proceso de las políticas públicas, los resultados de estudio de las políticas, las conclusiones de las disciplinas que contribuyen de manera más importante a las necesidades de inteligencia de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, no voy a leer todo esto que dice Harold Laswell, pero me voy a basar únicamente en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el séptimo renglón antes de terminar, a ver si me siguen, donde dice el marco de referencia, ¿no? El marco de referencia de las políticas públicas requiere que se considere la totalidad del contexto de los eventos significativos, pasados, presentes y prospectivos, en los que está inmerso el científico de las políticas públicas. Es probable que la orientación de la ciencia de las políticas esté dirigida hacia el mejoramiento de los conocimientos necesarios para enriquecer el ejercicio de la democracia. En una palabra, el énfasis especial se halla en la ciencia de las políticas públicas de la democracia, cuyo fin último es la realización de la dignidad humana en la teoría y en la práctica. Ese es el texto fundante de lo que están estudiando.
y te habla de dignidad, es decir, te habla de derechos humanos. Entonces, perdón si creen que estoy perdiendo el tiempo haciendo este recuento de que es necesario visualizar las políticas públicas con enfoque de derechos para entender los ODS, y entendiendo los ODS entramos entonces a la evaluación emergente de los ODS, ¿no? Que es la tarea que les encomendé, ¿no? ¿Sale? Entonces, digo, nos falta mucho leer, ¿no? Lo que pasa es que, repito, ¿no? Nos han vendido la idea de que matriz de marco lógico y estudios introductorios de Luis Aguilar, ya con eso te gradúas y ya, vámonos, a hacer billetes. Y pues no, es más profundito, es un poquito más serio. Y se lleva uno bastantes añitos en estudiar esto, ¿no? Este, bueno, no. No me quiero meter en filosofía política ahorita con usted, pero bueno, yo aquí lo que planteo es que la dignidad humana es un concepto teológico que, aunque viene antes de los romanos, con los romanos tiene una textura divina. Lo digno es lo divino. Uh-huh. Y se acuerdan que en las escrituras dice, el ser humano, Dios se hizo a su imagen y semejanza. Dios se hizo a imagen y semejanza del hombre. Uh-huh. El hombre es digno porque es en su forma y sustancia divino. Tanto así que Dios, cuando mandó a su hijo, lo hizo hombre. Uh-huh. Eso es dignidad en términos romanos, ¿no? No me voy a brincar como 20 siglos, pero ya, bueno, no tantos, pero Kant hablaba de dignidad ah, como la autonomía de voluntad. Uh-huh. Kant, el gran Immanuel Kant, el genio de Königsberg, hablaba de que la dignidad humana es la, la autonomía de la voluntad. Uh-huh. Posteriormente, los derechos humanos se apropian de ese significado de autonomía de voluntad y generan o van desdobrando los derechos humanos, pero también Harold Laswell. Entonces, de hecho, el principio rector, lo que unifica a los derechos humanos y a la política pública es el concepto de dignidad, ni más ni menos. Díganme qué teórico de políticas públicas se los ha escrito, se los ha dicho, ¿no? Parece todos recetarios de MasterChef, ¿no? Ponle voluntad política, más transparencia y rendición de cuentas, y ponle matriz de marco lógico y tienes una política pública maravillosa. A ver, no, ya hay que ver más serio a la política pública. Hay que ser más serios con su disciplina, ¿no? Y pues hay que enfrentarse a muchos obstáculos, claro. Ya me voy a brincar esto. Bueno, por cierto, ahorita o mañana, a ver, espérame. Hay ah, a ver, hay un evento de John Rawls. Eh, espérenme. Ay, cómo molestan, ¿no? No, digo de mi gente aquí en el chat, ¿no? Espérenme. Es que hoy hay un evento justamente de John Rawls. Espérenme, ahorita se los proyecto. Ay, son varios. Bueno, de hecho está aquí en a ver, espérenme. Ahí está. No, es que tengo abierta la lab. A ver, discúlpenme, de veras, es que esto me interesa mucho porque es lo que voy a explicar ahorita. A ver, Facebook del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ya me abrió aquí, ya me lo leyó aquí mi computadora. Ah, uy,
Espérenme. Les pido un segundo, por favor, no se me desesperen. Mm, eh, ¿Por qué es importante esto? A ver, seminario, mecanismos. Es que lo hacen varias universidades. La UAM Iztapalapa, aquí está. Aquí está. Mm, Control C, dejo de compartir, me voy al chat. A ver, eh, ahí está la página que ahorita les voy a compartir. Mm, Están viendo Simposio Internacional, la herencia de John Rawls en una evaluación a un siglo de su nacimiento y a 50 años de una teoría de la justicia, ¿no? Yo creo que a mí no me gusta mucho que quien estudió conmigo en tercero, de hecho el último texto que vemos es Teoría de la Justicia de John Rawls, ¿no? Y la verdad es que yo lo critico porque me parece, bueno, no voy a decir ahorita por qué, necesito una explicación más amplia, pero Uh, de hecho, ahorita se supone que ahorita ya está, ¿eh? Tiene que estar ya este trabajo en. Bueno, ahí chequenlo, ¿no? La Autónoma de Campeche. Este, a ver, aquí en su canal de YouTube. Ahí está, emitido hace 4 horas. Ahí está, ¿sí lo pueden ver? ¿No? Está la UAM Iztapalapa, la Facultad de Filosofía de la UNAM y el Instituto de Estudios Jurídicos de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Campeche. Entonces, yo creo que, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Chéquenle, porque yo lo que sostengo es que el principio de justicia redistributiva de toda política pública, el principio de justicia más dominante en política pública es rawlsiano, ¿sí? Y me explico, dejo de compartir y me voy otra vez a mis diapositivas, porque es justo esto, ¿no? Que yo cuando exponía esto, ¿no? Bueno, no me hagan mucho caso ahorita. Yo lo que planteaba de 5 politólogos norteamericanos, ayudado de Roberto García Jurado, es cuál es la línea argumentativa de Gabriel Almond, de Lipset, de Robert Dahl, de Samuel Huntington y de John Rawls, ¿no? Este último, Rawls, que habla de la justicia y que habla del merecimiento moral de los individuos y de las libertades básicas asociadas a las libertades de los demás, yo lo graficaba de la siguiente manera, a ver si me explico, ¿no? Toda política pública, a ver, ustedes como evaluadores, díganme cómo evalúan esto. ¿Cómo evaluarían un programa con la siguiente compostura? Según Parsons, la justicia social de Rawls se vincula con las políticas públicas del siguiente modo. Obviamente, para Rawls, señala que los valores que deberíamos aplicar en la asignación de recursos no pertenecen al ámbito de los costos y los beneficios. Uy, la mitad de nuestros profes ya se hubiera dado de cabeza, ¿no? No pertenecen al ámbito del mundo de los costos y beneficios. También han querido simplificar la economía como si la economía fuera únicamente costos y beneficios. A ver, la economía es muchísimo más amplia que esto. Dice Rawls, no, sino al de justicia. Entonces, yo sostengo, junto con varios autores, o sea, yo me sumo a lo que ellos han planteado, que toda política pública tiene un principio rawlsiano que pivotea en su forma de entender eh, la redistribución de ingresos. ¿Se han escuchado que toda política pública busca una redistribución de ingresos, cierto?
es que hay que darles a las mujeres violentadas, hay que darles una beca porque pues están desventajadas en el mercado y pues una forma de redistribuir la riqueza es dándoles becas. Darles becas pro hambres a los escuincles de universidades públicas porque es una política redistributiva. Y también todo es redistributivo en este nuestro México querido, ¿no? ¿Cuál es la forma gráfica de esto? A ver, vamos a suponer que hay dos individuos, uno con un ingreso A, otro con un ingreso B, en el cual vamos a ver tres niveles de salario. En el primero, pues evidentemente hay un cruce, ¿no? Que llamaremos Y1. En este punto Y1, lo que gana A es igual al que gana B, ¿sale? Y digo, aquí no se ve muy bien por mis gráficas siempre tan magníficas, pero se supone que esta diagonal que sale del eje, del punto de conversión de las X y de las Y, es decir, del vértice, es de 45 grados. Ustedes imagínense que son 45 grados, ¿no? Aludo a su imaginación. Está media cargadita a la derecha, ¿no? Este punto Y1 te señala que hay una igualdad, hay un principio de igualdad. Es decir, lo mismo para A que para B. Se dice que hay una distribución positiva. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, jóvenes? Si de repente hay un viraje desigual, ¿no? Hacia favorecer el ingreso de A. Por ejemplo, en Y2 o en Y3, que sería un caso extremo. Aquí se aplica el principio de suma cero. Pues obviamente lo que gana A está por costos de B, ¿no? O sea, el punto I implica que A es mayor que B. Hay un juego de suma cero. Lo que gana A lo pierde B. En fin, no hay que ser muy explicativos. Entonces, John Rawls aplicado a la política pública, lo que te diría es, a ver, manito, si tú quieres generar políticas públicas redistributivas, o sea, todas las políticas públicas buscan hacer una redistribución del ingreso, lo que necesitas es posibilitar un punto Y4 o un punto Y5, ¿no? Donde haces una pendiente llamada D por deseable, no por otra cosa. Es deseable que las políticas públicas generen esta situación, es decir, para aspirar a la justicia social se requieren de programas sociales. A ver, evalúa una política redistributiva. Tienes que aplicar principios rawlsianos, ¿sí? Entonces, aunque no queramos, la teoría siempre está detrás de todo, ¿no? Pero lo que pasa es que nos han enemistado, así como nos enemistaron con el Estado, nos han enemistado con la teoría. Ah, no voy a meter en los vínculos entre Weber y Marx, no me interesa, ya lo vimos. Eh, bueno, un poco lo que yo decía hace rato, jóvenes, es que el hecho de aspirar a políticas públicas con enfoque de derechos económicos, sociales y culturales y medioambientales, requerimos de un Estado robusto, no de un Estado mínimo, como quiso el mundo liberal. A ver, vean. Canto 2004 señala que podemos ubicar entonces a los derechos humanos en el nivel de los principios que, como tales, orientan cada una de las fases de las políticas públicas. Orientan cada una de las fases. Se constituyen en el referente de cada una de ellas. Lo que son los medios para la exigibilidad de derechos, misma categoría que se distingue del proceso judicial. Eso es lo que no les gusta a los abogados, que les digas, a ver, lo judicial está para allá, no me estés molestando con que todo es Estado de Derecho, ya basta de Kelsen, ¿no? Este proceso judicial denominado justiciabilidad, por medio del cual una autoridad del Estado o de una organización intergubernamental es competente para recibir reclamos por violaciones y determinar las sanciones y las reparaciones correspondientes. Si esa autoridad es un juez o un tribunal, entonces se habla de la justiciabilidad del derecho.
A diferencia de ello, se entenderá por exigibilidad lo siguiente. Escuchen bien, jóvenes. Un proceso sociopolítico, no jurídico. Un proceso sociopolítico en el que a través de mecanismos diversos, uno del cual es judicial, exige a los estados el cumplimiento de sus obligaciones para con la ciudadanía en tanto que detentora de derechos. Es el uso del poder político de la sociedad para exigir al Estado el cumplimiento de las obligaciones que por derecho le corresponden. Y las políticas públicas con enfoque, si los derechos humanos te plantean una idea de exigibilidad y de justiciabilidad, wow, está padrísimo. Mi pregunta es, señores, ¿a quién le exigimos que garanticen derechos si no tenemos Estado? ¿Me pueden ustedes explicar? ¿Ya vieron a dónde nos llevó enemistarnos con tantos años enfrentando al Estado? Y yo lo que he dicho en otras UEAs, sobre todo en la 2, el gran éxito del capitalismo fue habernos enemistado con el Estado. Porque lo único que puede controlar y determinar y regular al capital es el Estado. ¿Por qué creen que hay un Estado mínimo y hay un mercado totalmente desregulado en el capitalismo? Y aún así, sigue habiendo muchos académicos, sigue habiendo mucha gente de letras que dicen, es que fue el Estado, es que el Estado es autoritario, es que tu tío Andrés Manuel nos va a llevar al comunismo de Venezuela, ¿no? ¿Ya vieron dónde nos llevó tanta enemistad con el Estado filosóficamente hablando? A que en este momento nuestra justiciabilidad y exigibilidad queda indefensa. ¿Sí, sí me estoy explicando? Sí, ¿A quién le exijo que no hay Estado? Y esta cosa llamada gobierno, pues no es Estado. ¿Por qué a las señoritas, cada vez en el Estado de México que llegan violadas a un ministerio público, pues cada vez les dicen, híjole, manita, está bien fea tu situación, pero pues, ¿qué crees? No podemos hacer nada y tu violador, que pues hasta confesó, ya está libre. Porque no hay Estado. Extendiendo Estado como un aparato de regulación que fundamenta y posibilita la comunidad. Entonces, yo sí he visto personas, a mí me encanta ir a marchar a las marchas, valga la redundancia, pero yo sí he encontrado colegas, he encontrado personas que van a marchar, que en la mañana dicen, maldito Estado, y en la tarde dicen, ¿dónde está el Estado para repararme los daños? Entonces, entonces, si queremos posibilitar derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, perdón, que son de los que hablan los ODS, entonces necesitamos estados fuertes. Mi pregunta es, ¿dónde tenemos al Estado mexicano? No me digan que el Estado mexicano es Andrés Manuel, por favor. No me digan que el Estado es el ministro Arturo Saldívar. Por eso las señoritas, por eso el indígena, por eso el migrante, cuando acude a que le otorguen justicia, pues no es que no quieran, es que no hay un aparato que se lo garantice, punto. Que haya jueces, que haya ministerios públicos, pues está padre, pero no dejan de ser un aparato administrativo gubernamental. Pero las fortalezas de un Estado no las tienen. Esa es la tragedia y eso es lo que nos debe de preocupar en ciencias sociales. Por eso hay que humanizar a las personas. El problema es que también cuando dicen, bueno, es que si estudiamos teoría del Estado, estás estudiando la historia del heteropatriarcado. Entonces, bueno, ¿a dónde vamos? Es preocupante esto. Entonces, queremos derechos, pero no tenemos a quién exigírselos. O le pedimos al mercado que nos dé derecho al agua. ¿Sí?
o le decimos al mercado que nos garantiza el derecho a la libre determinación. ¿Ustedes cómo ven? En los años 80 estaba de moda que el Estado fuera el espacio donde accedieras a derechos. Si tienes dinero, entonces puedes acceder al derecho a la educación. Si tienes dinero, puedes acceder al derecho a la salud. Si tienes dinero, puedes acceder a un mejor trabajo, bla, 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 bla. Pues que creen que ese modelito está en declive en este momento. Entonces, frente a los saqueos de las empresas refresqueras y cerveceras que se están acabando el agua o que están acaparando el agua, dime tú a qué autoridad, vamos. Vas a la delegación, vas a la alcaldía Xochimilco a decir, oiga, dígale a Coca-Cola que no esté robando el agua. ¿Qué te va a decir el alcalde? No, pues vaya con Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum te va a decir, no, pues vaya al Conagua. La Conagua te va a decir, no, pues vayas al legislativo. No hay quien garantice el derecho, porque tenemos un Estado muy pobre. Por eso esas empresas salieron de países donde sí hay estados, donde sí los corrieron, y se vienen al tercer mundo a saquearnos. Lo que necesitamos es Estado. Uh-huh. Por eso decía Menito Ení que nuestras políticas públicas son de algún modo una teoría del Estado. Y si se dan cuenta, eso aplica para el caso mexicano. Nuestras políticas públicas son políticas gubernamentales, porque efectivamente no hay Estado. ¿Sale? ¿Qué más? No voy a meter al bloque de constitucionalidad. Bueno, esa es mi gatita que ya quiere salir. Espérate, ¿no? Dame 5 minutos. A ver, aquí sí recupero un poco a Ferrajoli, en el sentido de que hay un nuevo concepto que se basa en el principio por persona de Estado de Derecho, ¿no? Él dice que en alemán el Rechtsstaat, el Estado de Derecho, el Estado legal, o el Estado regulado por leyes, ¿no? Se diferencia en el sentido más significativo propio del uso del italiano o del francés, de un modelo de organización política caracterizado esquemáticamente por 3 principios. A, el principio de legalidad de toda actividad del Estado, es decir, de su subordinación a las leyes generales y abstractas. Perdónenme, pero esto no existe en México. Vinculadas a su vez al respeto a ciertas garantías fundamentales de libertad e inmunidad personales. B, al principio de publicidad de los actos, y C, a la sujeción al control de todas las actividades estatales bajo la doble forma de control jurisdiccional y de control político. ¿Vale? Yo creo que los derechos humanos plantean un nuevo concepto de Estado de Derecho. Ya esto me voy a brincar. Pues hasta allí, jóvenes. ¿Cómo ven? Bueno, no me voy a meter, por ejemplo, sí, quería comentar esto. Desde mi punto de vista, los derechos humanos sí son interdependientes, son universales y uno no implica mayor importancia que el otro. Pero, por ejemplo, en tiempos de la pandemia sí requerimos de un derecho al trabajo. Yo creo que tanto nuestros padres, tanto nosotros hemos tenido una contracción en nuestros ingresos, pues que ha vulnerado gravísimamente nuestra economía, ¿no? ¿Cuántas personas que viven de la barbacoa, del tianguis, de todo esto, pues no se vieron, al sector servicios, quiero decir, pues no se vieron afectadas por la pandemia? Desde mi punto de vista, los gobiernos deberían de comenzar con el derecho al trabajo, ¿no? Y cuando escuchamos que es un golpeteo político, ¿no? Pero cuando escuchamos que la señora Delfina Gómez
estaba pidiendo en Texcoco hace unos años el 10% de los salarios. O sea, un diezmo. O sea, por eso yo siempre les he dicho que no seguimos en momentos y en tiempos teológicos, pero no me hacen caso, ¿no? Bueno, la señora Delfina cobraba diezmo, como se cobraba antes de la venida de Cristo, ¿no? Estás viendo que hay una situación tan lamentable y tú cobrándole a tus empleados, ¿no? Entonces, el derecho al trabajo digamos, un motor de los demás derechos en este momento, que te va a potencializar el derecho a la seguridad, el derecho a la salud, bla, 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 ¿no? Entonces, todos estos derechos que ustedes tienen aquí, que son la mayoría de los que tienen normativa internacional, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, todavía faltan 5 derechos humanos que tienen normativa internacional. ¿Con cuál empezamos? ¿No? A ustedes ya no les pude dar, porque yo antes lo hacía en sexto, pero hacíamos las matrices de motricidad y dependencia, justamente para ver con qué problema empezamos a formular política, ¿no? En fin. Pues muy bien. Entonces, ahora sí, con esta clase, pues les pediría que hagan la tarea que les corresponde, ¿no? También no puedo permitir que hagan una tarea, pues si antes no les he explicado la temática, ¿no? Ya nada más para finalizar, si me permiten, vámonos a mi pantalla. Según aquí, la semana 6, ¿pueden verlo? Según aquí, la semana 6, pues es agenda ODS y evaluación de diseño. Entonces, yo lo que les estoy pidiendo, y con esto inicié y con esto voy a terminar, hay que vincular la agenda de los ODS a las políticas nacionales, subnacionales y locales a fin de problematizar puntos de asociatividad entre ambas. Entonces, se tendrá acceso a los ODS mediante su análisis. El alumnado asociará con alguna política de su interés. Hay que especificar los ODS y vincularlos a un programa local de interés del alumnado, ¿no? Yo aquí, como materiales de apoyo, ya les dije, y está a su disposición desde la semana 1, un folder donde vienen todas las evaluaciones 2019 que tienen por lo menos algún elemento de la Agenda 2030, que son las que les mostré hace rato en una carpeta. Vean, aquí está. ¿Vale? Ahí está. Entonces, por equipos, ustedes son 3 equipos, me van a seleccionar una de estas, nada más, una, y me van a trabajar pues con base en pues, lo que les comenté allí. ¿Cómo ven? Como les comenté en este rubro. ¿Sí? Como la avestruz. Entonces, ahora sí, con esta clase, yo siento que ya tienen los elementos mínimos para pues analizar lo que hemos comentado. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? ¿Vale? ¿No habrá? Bueno. Pues muchas gracias, los veo luego. Espero no haberles quitado mucho tiempo de su vida. Y nos vemos pues en 15 días, de que 8 días es jueves 16 de septiembre. ¿Sale? Bueno, un abrazo, saludos, buenas tardes. Chao.